En el capítulo 3 empieza diciendo, versículo 1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Mardoqueo. ¿Sí, ya sé? Amán. ¿Quién es Amán? O sea, ¿de dónde salió este señor? Se supone que el que debía de haber engrandecido era Mardoqueo porque le salvó la vida del rey. Pero por cuestiones, vamos a decir, del destino, pero que Dios tiene todo el control, de la casualidad, el rey se le olvidó engrandecer a Mardoqueo. Se le olvidó. Y más adelante lo vamos a ver que él recuerda, ¿no? Híjole, nunca le agradecí. Pero bueno, ahorita en este capítulo se le olvidó. Y en vez de engrandecer a Mardoqueo, engrandece a un amigo de él que se llamaba, o que se llama Amán. Entonces, de la nada aparece Amán, un amigo de borrachera del rey, porque lo vamos a ver más adelante que se ponían a viciar los dos juntos. Y dice que lo engrandece y lo pone, y bueno, dice ahí, ¿no? Hijo de Amedata Agageo. Agageo es muy importante, ¿eh? Agageo, lo vamos a ver viendo más adelante por qué. Y lo honró y lo puso en la silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Parece que a rey se le olvida, entre comillas, recompensar a Mardoqueo. Y lo que hace es exaltar a un amigo suyo que no tiene, bueno, no leemos ninguna razón aparente. Simplemente lo ven y dice, a partir de hoy tú vas a ser el bueno, ¿no? Todo tú vas a saber, después de mí, tú eres el bueno. Sin ninguna razón aparente, ¿no? Y entonces dice Mardoqueo, pues ¿qué onda, no? O sea, se supone que yo fui el que te salvé la vida, pero las cosas no se pueden mejor, ¿no? Amán, perdón, no quería a los judíos, los odiaba a muerte, ¿no? Entonces, y fíjate lo que sigue diciendo el versículo, ¿no? Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué no traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, el chismoso, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué, Amán? Pues anda por ahí un judío que no se inclina de ti, ¿no? Para ver si Mardoqueo se mantendría firme a su dicho, porque ya les había declarado que él era judío. Y dice el 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. 6, pero tuve un poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya lo había declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo. Y dice, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. O sea, así se lo platico, ¿no? Esta persona, pues le dan el poder, lo hacen segundo del rey, y pues todos tienen que inclinar delante de él. Era una persona que le gustaba el poder, que le gustaba que cuando él pasara todos se inclinaran, pero mira Mardoqueo que no le hacía caso, ¿no? Él no se había dado cuenta de esto, no se había dado cuenta. Entonces ahí van los chismosos y le dicen, ¿qué crees, Amán? Pues hay un muchacho ahí que no se inclina. Entonces le pone cuidado, ¿no? Le pone cuidado y ve que, pues sí, en realidad no se inclina, entonces él se enoja. Le dicen que él es judío, entonces dice, no solamente voy a acabar con él, sino voy a acabar con todos los judíos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio ante los judíos? O sea, ¿qué trasfondo bíblico hay entre Amán para que no quiera a los cristianos, para así lo consigue, no a los judíos, al pueblo escogido de Dios? Bueno, hay un trasfondo bíblico, ¿verdad? Muy importante que vamos a ver así nada más de paso, pero hay un trasfondo muy bíblico, ¿no? Aparece un nuevo personaje en esta historia que se llama Amán. Este personaje es descendiente de Agar. ¿Alguien recuerda quién era Agar? ¿No? Bueno, ¿quiénes eran los amalecitas? ¿Recuerdan que vimos la historia de Gloria y Desgracia, la serie donde hablamos de los amalecitas? Los amalecitas odiaban a los judíos, ¿no? Bueno, ¿quién era Amalek? ¿O quién era Agar? El Éxodo capítulo 17, ¿verdad? Cuenta una historia donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en su camino hacia la tierra prometida, es atacado, sin ninguna razón. Sin ninguna razón, llega un ejército mucho mayor que ellos y los ataca, ¿sí? En ese ataque muere mucha gente del pueblo de Dios, principalmente los niños. Bueno, la historia dice que
iban caminando hacia normalmente hacia tierra prometida, y en aquel tiempo los varones fuertes iban al frente, pero los ya un poquito ancianos pues iban atrás porque se cansaban, ¿no? Y los más niños pues iban atrás también porque pues no pueden llevar el paso, ¿no? Este ejército ataca de sorpresa y empieza a tocar hacia atrás, ¿no? Entonces empieza a acabar con los ancianos, con los niños, ¿no? Y eso enojó mucho a Dios, ¿sí? Eso enojó mucho a Dios porque era un ataque sin ninguna represalia, simplemente llegar y acabar con el pueblo de Dios, ¿no? Entonces en esa historia Dios ayuda al pueblo, y no sé si se acuerda usted de la historia esta donde Moisés, ¿verdad? Dice que él tenía que estar arriba de una montaña y cada vez que levantaba sus manos su pueblo iba ganando, pero se cansaba y él bajaba sus manos y entonces los amalecitas empezaban a ganar. Esa es esta batalla, estamos hablando de esta batalla, ¿no? Entonces, bueno, después dice que se suben unos hombres, ¿verdad? Y le ayudan a levantar sus manos, y es como el pueblo, lo sientan en una piedra, le levantan las manos y es como el pueblo gana, ¿sí? Con el favor de Dios. Bueno, después de esta historia, Dios le dice, ¿verdad?, a Moisés, ¿verdad?, por cuanto Amalek se levantó contra ti, dice, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, Dios le declara la guerra a Amalek y le dice, porque atacaste a mi pueblo sin ninguna razón, entonces yo un día voy a vengar este ataque. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Bueno, mucho más tiempo adelante, Israel pide un rey, ¿se acuerdan? Y dice Dios, ¿para qué quieres un rey si yo soy tu rey? Si no, queremos un rey físico como todos los demás pueblos. Y ponen a un rey, el primer rey de Israel, que se llama ¿cómo? Saúl. Díganse sin miedo, sin miedo. Saúl fue el primer rey de Israel, ¿sí? Y ya Israel ya no era una ciudad pequeña, sino Saúl era un hombre experto en guerra y ya tenía un ejército. O sea, ya no era la misma ciudad indefensa que todo el mundo le hacía bullying. Porque así era Israel, todo el mundo quería quitarle sus bienes, sus pertenencias, todo lo que tenía. Pero cuando Saúl tomó el reino, Saúl era experto en batallas, ¿sí? Entonces formó un ejército muy poderoso, ya tenía un ejército. Ahora sí dime, ¿no? Ahora sí dime lo que me estaba diciendo allá afuera. No, pues ya no. Cuando te van a salir ahora y te iba uno corriendo para no verlo, ¿no? Así pasaba ya, ¿no? Cuando Saúl formó un ejército, entonces le dice a Dios, ahora sí, es momento de destruir a Amalek. Es momento de cumplir la promesa que yo hice de destruir a Amalek. Bueno, la siguiente semana vamos a ver qué pasó. Entonces dice que Saúl va con su ejército y va y destruye a Amalek. Y le da una orden, Samuel le da una orden, y dice, no dejes nada, destruye todo porque es una promesa que Dios ya había hecho a Moisés, ¿no? Vamos a destruir ese pueblo por lo que me hizo. Pero Saúl, sabiendo más que Dios, dijo, qué desperdicio, ¿cómo vamos a matar todo? ¿Cómo vamos a desperdiciar todo esto? Entonces agarra ciertas cosas y las agarra para él, ¿no? No destruye, no cumple la orden de Dios y le perdona la vida al rey de Amalek. ¿Cómo que se llamaba el rey? Agag. Y dice que Amán era descendiente de Agag. Entonces, ¿ya ven por qué tanto odio? ¿Ya ven por qué no querían los judíos? O sea, cuando Saúl perdona la vida del rey Agag, Agag se va y hace otra descendencia. De ahí viene Amán. Por eso es que lo odian a los judíos. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, era judío. Por eso es que no se podían ver ni en pintura, ¿no? Por eso es que se odiaban. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de matar a Mardoqueo, dice, no, espérame, ¿por qué nada más a Mardoqueo? ¿Por qué no agarramos para y una vez matamos a todos los judíos, ¿no? Entonces, bueno, por esa desobediencia usted sabe que Saúl fue desechado delante de Dios. Va Samuel y le dice, ¿qué hiciste, Saúl? Pues es que Dios me dijo que matara a todos, pero mira las vacotas que tienen. Mejor las guardamos, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Por tu desobediencia, ya estás desechado delante de Dios. ¿Y qué hace Saúl? Le dice, no vas a hacer un favor, que nadie sepa. ¿Va? Por eso, este es un paréntesis, ¿no? Cuando aparece Goliat más adelante y le dice, ¿quién va a ser el bueno? Saúl era el indicado para pelear, pero él sabía que ya estaba echado dentro de la presencia de Dios. Y dice, pues, yo no voy a pelear contra Goliat porque me va a ganar. Yo no tengo el favor de Dios. Cuando aparece David, un jovencito de 16 años, sin entrenamiento militar,
que dice, pues échamelo a mí, yo me lo he hecho. Pero estaba en riesgo toda la ciudad, ¿no? Y dice Saúl, ¿cómo tú siendo un niño vas a ganarle a Goliat? Y David le dice, mira, yo cuido las ovejas de mi papá, cuando viene un oso, cuando viene un león, yo las protejo. Porque soy muy fuerte, ¿no? Dice, porque Jehová está conmigo. O sea, que gente Saúl le dio un cachetado, ¿no? ¡Pum! Con guante blanco. Entonces dijo Saúl, yo sé lo que era que Jehová estaba conmigo, ¿no? Entonces dice, ve y que Dios te bendiga. Por eso es que David pelea contra Goliat y le gana. Porque Saúl ya había sido desechado, ¿no? Se cierra el paréntesis, estás ahí, ¿no? Bueno, pues el rey al que Saúl perdonó la vida era Agag. Amán era descendiente de Agag. Entonces había un pleito casado ya entre los judíos y la descendencia de Agag, ¿no? Entonces cuando Amán es puesto delante de toda del rey, ¿verdad? Como segundo del rey, quiere destruir a los judíos, quiere vengarse de lo que una vez le pasó, hizo Jehová con su pueblo, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Pero Mardoqueo dice que no se arreglaba ni discriminaba, ¿no? Ahora, no hay una regla, o no había ninguna regla donde decía inclinarse o darle respeto a una autoridad es pecado, ¿sí? O sea, Daniel no se inclinó delante del rey, pero no había ninguna regla que decía si lo haces es pecado, ¿no? Simplemente decía el único que merece respeto es Jehová, ningún hombre, ¿sí? Pero era decisión propia, ¿sí? No era un mandato de parte de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque todos los demás judíos sí lo hacían, sí se inclinaban, sí respetaban, sí pagaban sus impuestos. De hecho se cree, según una historia, que los judíos llegan más de esa ciudad que de judíos, ¿no? Pero Mardoqueo seguía manteniendo su integridad diciendo, yo no me voy a inclinar delante más que de Jehová, ¿sí? Entonces va alguien con el chisme, le dice a Amán, David, ¿sabes qué? Pues fíjate que pues Mardoqueo no te hace caso, ¿no? Bueno, ya vimos que Amán cada vez que pasaba le ponía cuidado, y decía, no es cierto, no lo hace, ¿no? Y dice que se llena de coraje, ¿no? Se da cuenta que era judío y dice, es por tu religión, que tú no te puedes inclinar entre mí. Bueno, entonces voy a acabar con todo lo de esa religión. Y hace un plan para acabar con todo el pueblo, que lo que llamamos nosotros genocidio, que es matar toda una ciudad o un pueblo, ¿no? Y dice el versículo 6, la parte B, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, ¿sí? Yo pensé que estaba hablando del celular de alguien y dije, no. En el versículo 7 dice que Amán va con sus dioses, porque ellos no eran cristianos, no tenían ni Jehová, inclusive lo odiaban, ¿no? Entonces va con sus dioses y le pregunta, ¿cuándo será bueno destruir a los judíos? Y echa suerte, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 7. En el mes primero, ¿qué mes será? Primero. En el mes de Nisan no es como el carro, ¿no? Es un mes de Nisan, el mes de Toyota, ¿no? Nisan. En el año de 10º, el rey Asuero fue echado pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes de 10º, que es el mes de Adar. Bueno, se los traduzco, ¿no? Pur es una suerte que ellos echaban. Ellos llegaban y preguntaban a la suerte, o al cosmo, o a su Dios, ¿cuándo será bueno destruir a los judíos? Y aventaban unos como un tipo de dados, ¿no? Y les salía ahí. Entonces estaban en el mes primero. Y cuando él preguntó y dio al azar, le salió el mes 12. Entonces hubo un espacio de 11 meses, donde dice, bueno, en 11 meses vamos a destruir a los judíos. ¿Sí? Y él respetó ese tiempo, porque era una creencia de sus dioses, y decir, bueno, mi Dios me dijo que la fecha perfecta para destruir a los judíos era en el mes 12º. Estamos en el primero, entonces en 11 meses los destruimos. ¿Sí? Entonces, parece casualidad, pero dice en Proverbios capítulo 16, versículo 33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellos. Aunque en este libro no se menciona a Jehová, ni a Dios, ni a Jesús, sabemos que Él va teniendo el control de todo lo que está pasando, ¿no? Y lo vamos a estar viendo más adelante también, ¿no? En el versículo 8 en adelante, pues Amán tiene que decirle al rey lo que va a hacer, ¿sí? Pero le dijimos que el rey Asuero se dejaba influenciar muy fácil por la gente, ¿no? Entonces Amán llega y le presenta su plan a Asuero.
y le dice qué es lo que va a hacer, ¿no? Y lo vamos a leer, dijo, el capítulo 8 dijo, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, ¿verdad?, esparcido y distribuido entre tu pueblo, entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo tu pueblo, y no, ¿lo que dice? No guardan las leyes del reino, cosa que no era cierto. Ellos guardaban las leyes del reino. Pero Amán, echando una mentirilla ahí piadosa, le dice, ¿sabes qué? Dios, anda un pueblo ahí bien rebelde. Rebelde, nomás era Amán el que no se inclinaba, pero él quería acabar con su pueblo. Y lo que tú le mandas a hacer, no lo hacen. Y el rey como, caray, no, pues ¿cómo está eso, no? Y el rey nada le beneficia, y dice, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le parece al rey, ¿verdad?, decreta que sean destruidos. Y yo, ahora aquí ven una mordidilla, ¿no? Yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadeta, Agageo, que es el que era de Agageo, enemigo de los judíos. Una vez quitados el anillo del rey y los de la mano, decirle, haz lo que quieras. El sello, el anillo tenía un sello, se ponía en tinta y se firmaban los decretos. Una vez firmado el decreto con el anillo del rey, no se podía cancelar, ni por el mismo rey, ¿sí?, ni por el mismo rey. Entonces el rey se quita el anillo con confianza, ¿eh?, con ese de, como diciendo, tienes toda mi confianza, haz lo que quieras. Dios no me arre, ¿no? Puedes hacer lo que quieras cuando tú quieras. Ahora, algo muy interesante es que Amán le da una verdad media al rey. Le dice, mira, nadie se inclina, todos son bien rebeldes, nadie se quiere inclinar delante de mí, pobrecito de mí, ¿para qué me pones a mí si nadie me hace caso, no? Y entonces el rey dice, yo decreto que esté destruido, adelante, no puedes hacerlo. Ordena un asesinato masivo. Ahora, todos iban a ser asesinados a la misma fecha, porque es lo que Dios le decía, ¿no? Y luego le dice, y si tú aceptas, pues mira, sé que tienes problemas de dinero, y pues les quitamos la tierra. O sea, a los judíos les quitamos su tierra, la vendemos, y ese dinero va a entrar para ti. El rey Asuero, según la historia, era un rey que no se organizaba bien y que era gastaba 14 banquetes hace en esta historia, ¿no? 14 banquetes, imagínate cuánto gastaba en banquetes. Entonces las arcas del reino estaban pues pobres, ¿no? ¿De dónde agarraba tanto dinero? Su antecesor era un rey muy bien organizado, entonces el rey no tenía dinero, por eso era que tenía para hacer banquetes, pero Asuero se lo estaba acabando, se estaba quedando sin dinero. Entonces cuando Mardoqueo le dice, hace que ocupa dinerito, los matamos a todos, nos quedamos con sus bienes, los vendemos y vamos a recuperar nuestro dinero. Y le dice, adelante, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, en el versículo 13 en adelante dice, y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en el mismo día. Se parece mucho a la orden que Jehová le había dado a Saúl, solo que ahora Amán la da al revés, ¿no? La voltea, ¿no? Y dice, quiero que destruyan. Amán le hace una carta y le dice a todos los oficiales, y le dice, quiero que destruyan y maten, exterminen, o sea, tres cosas, ¿no? A todos los judíos, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, a las mujeres, y todos en un mismo día. Imagínense esa tragedia que va a ser, ¿no? O sea, los iban a sacar y los iban con una espada a matar a todos. Y les da la fecha exacta, el día 3 del mes de 11º, que es el mes de Adar. Y de apoderarse de sus bienes, que es donde iba a sacar el dinero. La copia de este escrito que se dio por mandamiento de cada provincia fue publicado en todos los pueblos a fin de que estuviese listo para aquel día. O sea, 12 meses antes él hizo un escrito y dijo, quiero que maten a todos los judíos, no importa si son sus amigos, porque ya eran, o sea, ya vivían ahí, ¿no? Ya eran sus amigos, ¿no? Ya eran algunos eran sus empleados. Y dice, a mí no me importa quiénes sean, quiero que los maten a todos, ¿no? Se queden con sus bienes, ¿no? Dice que lo publicó y lo tradujo en todos los idiomas necesarios y se los dio a todas las provincias, ¿no? Y salieron los correos prontamente por el mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino.
Y dice, y el rey y Amán, ¿qué dice que hicieron? Se sentaron a beber, digo que eran camaradas, ¿no? Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Fíjense esa historia, qué difícil, ¿no? O sea, sale un decreto por orden del rey, firmado por el rey, sellado por el niño del rey, donde dice, en 11 meses, 3 días, ¿verdad? Vamos a matar a todos los judíos, a todos. No importa si son niños, si son jóvenes, si son adultos, a todos. Y todos los quiero el mismo día. ¿Sí? Y se quedan con sus cosas. Y no había, o sea, era una ley real, ¿no? Ya no se podía echar para atrás, ¿no? Ya no se podía dialogar, ¿no? Y después de eso dice que Amán y el rey se sentaron y ¿qué onda? Pues aquí unas cabanas no vamos a ver. Porque pensaron que habían hecho bien. Pero la ciudad estaba conmovida. ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo nos estás pidiendo que hagamos eso, no? El pueblo de Dios estaba sentenciado a muerte por un decreto del rey que no se podía cancelar. Ahora, hasta aquí se acaba la historia. Bueno, no se acaba, sigue la siguiente semana. ¿Qué pasó? ¿Mataron a los judíos? ¿No mataron a los judíos? ¿Huyeron? ¿Se levantó el pueblo en contra? Pues la próxima semana a esta misma hora. Como resumen, si no les voy a decir qué pasó, pero les voy a decir, pero para la siguiente semana, ¿no? Esa no era la primera vez que el pueblo de Dios estaba en problemas. Esa no era la primera vez que el diablo trataba de acabar con los judíos. El enemigo estaba muy, muy interesado en acabar con los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque de ahí venía la descendencia de Jesús. El enemigo no quería que Jesús naciera. El enemigo no quería que Jesús viniera a este mundo, el Mesías, el Salvador. Por eso estaba tan interesado en acabar con la descendencia de Jesús, con los judíos. ¿Sí? Desde toda la historia, el enemigo siempre ha estado tratando de acabar con lo que es el cristianismo, todo lo que representa a Dios. Dice que el rey y Amán estaban a ver pensando que habían hecho algo bueno. ¿Sí? Así ya, acabamos con eso. Pero la ciudad estaba muy conmovida, ¿no? Y en otra sección dice, pero reinó la tristeza, dice. Ya no reinó el rey, reinó la tristeza, la desesperación en la ciudad. Para cerrar la aplicación, ¿qué pasó? Bueno, lo vamos a ver la próxima semana, no se lo pierdan. El libro de Esther, en general, nos muestra la lucha que siempre ha tenido Satanás contra los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios siempre son estorbados por Satanás. Y él quiere quitar todo lo que se llame Dios de este mundo. Hoy podemos aplicarlo en el tiempo moderno, esta historia, fácilmente. Mira, el día de ayer estuve en el campamento Nuevo Comienzo dando un taller. Y ese taller era la identidad de género. Y estuve estudiando por muchas semanas la identidad de género y cómo está siendo impuesta en la sociedad. ¿Cómo está siendo impuesta en las iglesias, en las escuelas, en los trabajos? Hace algunos meses tuvimos una auditoría nosotros de bienestar, no del gobierno de bienestar, así se llama la auditoría, era una auditoría de Walmart, donde nos rechazaron las solicitudes de trabajo. ¿Por qué? Porque decía sexo masculino y femenino. Y si le vas a poner así, tienes que poner 112 géneros para que ellos puedan escoger de dónde o quitarlo. Actualmente hay 112 géneros entre hombre, mujer, binario, no binario, soy una planta, soy un perro, soy un gato. 112 opciones. O pones las 112 o lo quitas. Y lo que dice religión, me lo quitas. Tú le puedes preguntar a la gente qué religión es. En los centros de trabajo. En el gobierno, las páginas de gobierno te metes y ya te dicen sexo, hombre, mujer, otro. Ya te dejan ver, no, pues soy un perro. No, bien metido. Así es, estaba viendo, ¿verdad?, que entre las identidades de género, entre los géneros más locos, para no llamarlo de otra palabra, hay uno que tú puedes decir qué edad tienes. Yo me siento de 13 años, pero tienes 40, eso no me importa. Yo me siento de 13 y tienes que respetar que tienes 13 años. Yo me siento de 5, quiero un babero y quiero comer Gerber. Hermano, ya tienes 60, no me importa. Yo me siento de 6. Tiene que respetar.
Hay un género que dice, yo me siento Superman y soy Superman. Y nadie puede negar que soy Superman. O soy Goku, o soy Krillin, o soy Vegeta. Y nadie puede negar eso. Soy un vampiro, ¿verdad? Y tú no puedes decir que yo no soy un vampiro porque tú estás violentando mi identidad. Y tiene que respetar. Hay un género que se llama, se me olvidó el nombre, pero es algo de que yo no soy un ser humano. Yo soy una planta. Yo soy una planta, estoy creciendo. ¿Verdad? O soy un perro. Y me deben sacar a pasear. Hermano, ve a Europa, donde ve a la gente jalando a otra gente, que no pueden llamar gente porque se ofenden y violentan su género porque se cree un perro. O ves a un corral de ovejas donde todos son personas disfrazadas de ovejas porque se sienten ovejas. Y tú no puedes decir nada porque violentan su género y te meten a la cárcel por eso. Se está imponiendo tal, ¿eh? Y cuando llegan las personas a la iglesia y tú le dices, hey, eso es pecado, estás violentando su género y puedes llegar. Hay pastores que hoy están en la cárcel en Canadá por no estar de acuerdo en casar a una persona con una planta o con su perro o con su gato o dos personas del mismo sexo, y eso se llama violentar. Hay dos pastores que están presos en Canadá por eso. Misma historia que estamos viendo en Esther. Y uno dice, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no actúas? Entonces me imagino a Mardoqueo viendo, hey, Dios salvó la vida del rey, hicimos todo a tu voluntad, ¿por qué no actúas? Y Dios dice, tranquilo, todo lo que está pasando es con un propósito. Y más adelante vamos a ver cómo actuó el Señor a favor de ellos. No les va a dar el adelanto de esto, el spoiler, pero Dios actúa a su favor. ¿Sí? Pero está pasando lo mismo, parece que Dios no está haciendo nada en la actualidad. Cuando llegan a la escuela, ayer estaba dando el taller y me dice un niño, 11 años, en mi escuela me dicen que si yo quiero hacer un transformer, puedo hacer un transformer. Y que nadie puede decir que no es cierto, porque yo puedo hacer lo que quiero, es lo que yo puedo hacer. Y así es el día de hoy. Hay un género que se llama el género fluido. Entonces, si en la mañana te sientes hombre y en la tarde mujer, y en la tarde un carro, pues ya puedes hacer todos los géneros del mismo día. Y la gente está obligada a respetarte. Y si no te respetan, no puedes ir a las Naciones Unidas y decir, están violentando mi identidad. Y te van a meter a la cárcel por violentar su identidad. Unos citarán de lo que puede considerar, pero bueno, otras cosas, ¿no? Que el nombre de Jesús no se mencione, o de Dios, en este libro, no significa que no está pendiente de lo que está pasando. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo Dios permite algunas circunstancias, o Dios permite que pasen ciertas cosas con un propósito. Al momento no lo entendemos. Ahorita no lo entendemos. A lo mejor en ese momento Mardoqueo, Esther no entendía qué estaba pasando. Pero después vamos a ver cómo actúa Dios a su favor. En la actualidad estamos pasando por estas cosas y uno dice, Dios, ¿por qué no haces nada? Vemos a gente que se para en televisión y se burla de las cosas de Dios y dice disparates de las cosas de Dios. Y uno dice, Dios, ¿por qué no los consumes? ¿Por qué no mandas un rayo que caiga ahí? Y Dios dice, espérame. O sea, todo lo que está pasando ustedes no te propósito. Tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Ya ha pasado que a veces pasan cosas en su vida y uno dice, ¿por qué me pasó esto? Pero después viene una razón y dices, mira qué casualidad. Lo que uno dice, fue la casualidad, ¿no? De casualidad, ¿no? En vez de decir, bueno, y aquí es donde uno puede decidir si es obra de la casualidad o es obra de Dios, la cosa de la vida de uno. A veces pasan cosas que uno no entiende y dice, pero pues es que yo me gustaba mucho esta muchacha, pero... Y después de ay, qué bueno de la que me ayudé, ¿no? Qué casualidad que no fui a la cita. Qué casualidad que me dejó el taxi. No fue casualidad, fue Dios obrando. Pero bueno, este libro nos dice que tenemos una elección. Podemos echar todo lo que nos pasa que es la culpa de la casualidad o el destino, o creer que Dios está hablando de nuestras vidas. Podemos creer que Dios está hablando de nuestras vidas, o podemos decir, mira, qué suerte tuve. Mira, me iba a subir ese taxi y más adelante estaba volteado. Qué bueno que no me subí. En vez de decir, mira, Dios me libró. Esa es nuestra elección. Quisiera decirles más, pero ya no se puede porque ya me metería en otro capítulo. Así que vamos a ponernos de aquí.